En los videos anteriores vimos cómo calcular la longitud de una curva expresada de diferentes formas. En este video hablaremos sobre el volumen generado por un sólido de revolución, el cual se forma al hacer girar una función sobre un eje. Pero antes de hablar de ello, recordemos un poco cómo se puede ver el área bajo la curva a través de sumas de Riemann. Entonces, supongamos que tenemos una función integrable definida en un intervalo a, b. En ese mismo intervalo realizamos una partición conformada por t0 igual a que sea menor a t1, que a su vez sea menor a t2, y así sucesivamente hasta llegar a tn que sea igual a b. Por simplicidad, a la hora de hacer los cálculos vamos a partir el intervalo en n partes iguales, obteniendo así que la longitud de cada uno de esos intervalitos sería igual a b menos a sobre n. Luego, sobre cada intervalo ti, ti más 1, vamos a construir un rectángulo que tenga esa misma base y de altura f de ti. Como es de esperarse, mientras más rectángulos tengamos, o lo que es lo mismo, mientras más fina sea nuestra partición, mejor será la aproximación del área bajo la curva. Ahora bien, para el caso que nos compete en este video, vamos a considerar al eje X como nuestro eje de rotación, aunque de igual manera se puede considerar cualquier otra recta paralela a este eje o inclusive al eje Y o cualquier otra recta paralela a él. Sin embargo, cuando nosotros decidimos rotar una función sobre el eje X, vemos que los rectángulos se convierten en cilindros de altura b menos a sobre n y de radio igual a f de ti. El volumen de cada cilindro i sería entonces igual a pi por b menos a sobre n por f de ti al cuadrado, por lo que el volumen total estaría dado por la suma desde i igual a 0 hasta n de pi por b menos a sobre n por f de ti al cuadrado. Y al igual que pasaba con el área bajo la curva, mientras más fina sea nuestra partición, mejor será nuestra aproximación al volumen. Por lo tanto, el volumen real se podría calcular tomando el límite cuando n tiende a infinito de esta misma suma. Además, dado que la longitud de cada intervalo es igual a b menos a sobre n y que a su vez es igual a ti más 1 menos ti, podemos ver también a esta expresión como una suma de Riemann. De ahí entonces que el volumen generado al hacer rotar una función definida en un intervalo cerrado a, b y cuyo eje de rotación es igual al eje x, estaría dado por la integral de a b de pi por f de t al cuadrado de t. Vayamos ahora con el primer ejemplo. Demostrar que el volumen de una esfera está dado por 4 pi tercios que multiplica r cúbica, donde r corresponde al radio de la esfera. Lo primero que tenemos que hacer es definir la función, la cual está dada por y igual a r cuadrada menos x cuadrada, definida en el intervalo menos r, r. Luego, si rotamos esa función alrededor del eje x, entonces el volumen se puede calcular como la integral de menos r a r de pi que multiplica al cuadrado de la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrado de x, la cual es igual a la integral de menos r a r de pi por r cuadrada menos x cuadrada de x, y que da como resultado la evaluación de menos r a r de pi que multiplica a r cuadrada por x menos x cúbica sobre 3, y que es igual a 4 pi tercios por r cúbica. Vayamos ahora con el ejemplo 2. Obtener el volumen generado por una circunferencia de radio igual a 2, ubicado en el plano XZ, cuyo centro se encuentra en el punto 4,0,0 y que gira alrededor del eje Z. Ubiquemos entonces la circunferencia en el plano XZ y consideremos solamente la mitad derecha de la circunferencia. Si consideramos a x como una función de z, entonces esa mitad se puede describir a través de la función f1 de z igual a raíz cuadrada de 4 menos z cuadrada más 4. Sin embargo, si nosotros calculáramos pi veces la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrada más 4 al cuadrado de z, nos daríamos cuenta que esa integral corresponde a un volumen que no es el que buscamos. Pero para resolver este problema vamos a considerar ahora a la mitad izquierda de la circunferencia, la cual estaría dada por f2 de z igual a menos la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrada más 4. Recordemos que x igual a f de z corresponde en cada punto al radio de los cilindros que se generan al rotar la función. Por lo tanto, en este caso habría que restarle el volumen generado al hacer rotar f2 de z. Es decir, que a pi veces la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado más 4 al cuadrado de z
habría que restarle pi veces la integral de menos 2 a 2 de menos la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrada más 4 al cuadrado de z, lo cual, simplificando, da como resultado 16pi que multiplica la integral de menos 2 a 2 de la raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado de z, la cual se puede reescribir como 16pi que multiplica la integral de menos pi medios a pi medios de 4 coseno cuadrado de teta, y que se puede resolver si hacemos el cambio de variable z igual a 2 seno de teta. Ahora bien, la integral anterior se puede simplificar si recordamos que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Por lo tanto, 2 coseno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta más 1. De ahí que el volumen que buscamos está dado por 32pi que multiplica la integral de menos pi medios a pi medios de coseno de 2 teta más 1 de teta, y que es igual a 32pi que multiplica a la evaluación de menos pi medios a pi medios de seno de 2 teta sobre 2 más teta, y que es igual a 32pi cuadrado. Ejemplo 3. En el plano XY se dibuja la función y igual a 2x cuadrada menos x cúbica, y se desea calcular el volumen generado al hacer rotar alrededor del eje Y el área debajo de la curva en el intervalo 1 medio, 2. Dibujemos primero la curva en el plano XY y luego la superficie comprendida en el intervalo 1 medio, 2. Para este ejemplo, calcularemos el volumen en dos partes. Primero consideraremos el área debajo de la curva en el intervalo comprendido por 1 medio, x0 y luego en el intervalo x0, 2, donde x0 es tal que f de x0 es mayor o igual a f de x para toda x en el intervalo 1 medio, 2. Este punto es fácil de calcular si igualamos la derivada de f de x a 0 y evaluamos luego los puntos singulares. En este caso, f' de x es igual a 4x menos 3x cuadrada. Y, si factorizamos esta expresión, podemos ver que es igual a 0 si y solo si x es igual a 0 o x es igual a 4 tercios. También podemos ver que f' de x es mayor a 0 si y solo si x es mayor a 0 y x es menor a 4 tercios. Por lo tanto, en el intervalo 1 medio, 4 tercios, f es creciente. Y dado que f' evaluado en 4 tercios es igual a 0, entonces en x igual a 4 tercios f alcanza su máximo. Empecemos entonces por calcular el volumen generado al rotar la superficie debajo de la curva en el intervalo 1 medio, 4 tercios. Como queremos rotar alrededor del eje Y, queremos ver entonces a x como una función de y, es decir, obtener la función inversa de f de x, lo cual en este caso es algo complicado, por lo que procederemos de la siguiente manera. Consideremos entonces las siguientes regiones. Notemos que el volumen que nos interesa se puede obtener restándole al volumen generado por el rectángulo más grande, el volumen generado por la región 1 y restándole también el volumen generado por la región 2. Para poder ilustrar esto de manera más general, vamos a etiquetar temporalmente a A como el punto 1 medio, a B como el punto 4 tercios, C igual a f de A y D igual a f de B. Además, en este ejemplo, como la función es continua y estrictamente creciente en el intervalo 1 medio, 4 tercios, entonces tiene inversa. En general, si quisiéramos aplicar la misma fórmula que vamos a obtener más adelante, debemos pedir también que la función que vamos a rotar tenga inversa al menos en el intervalo que se quiere rotar. Regresemos ahora a las cuentas. Tenemos entonces que el volumen estaría dado por pi que multiplica a b cuadrado por d menos pi que multiplica a cuadrado por c menos la integral de c a d de pi que multiplica a g de y al cuadrado de y. Entonces, si y es igual a f de x y g es igual a f a la menos 1 de x, entonces la derivada de y sería igual a f' de x de x. Además, si y es igual a c, entonces x igual a f a la menos 1 de c sería igual a. Y si y es igual a d, entonces x igual a f a la menos 1 de d sería igual a b. Por lo tanto, la integral de c a d de pi por g de y al cuadrado de y se puede sustituir por la integral de a b de pi por x cuadrado por f' de x, la cual se puede resolver integrando por partes, dando como resultado pi que multiplica a x cuadrada por f de x evaluado de a b menos 2 veces la integral de a b de x por f de x, obteniendo así pi que multiplica a b cuadrado por f de b menos pi que multiplica a cuadrado por f de a,
menos la integral de a b de 2πx f de x de x. Al sustituir esta expresión en la integral de la ecuación 1, obtenemos entonces que el volumen que deseamos está dado por la integral de a b de 2πx f de x de x. Si aplicamos esta fórmula al ejemplo que estamos trabajando, tenemos entonces que el volumen que deseamos está dada por la integral de 1/2 a 4/3 de 2πx que multiplica a 2x cuadrada menos x cúbica de x y que es igual a la integral de 1/2 a 4/3 de 4pi por x cúbica menos 2pi por x cuarta de x, lo que da como resultado pi que multiplica a x cuarta evaluado de 1/2 a 4/3 menos 2pi por x quinta sobre 5 evaluado de 1/2 a 4/3, obteniendo así un valor aproximado de 4.476 unidades cúbicas. Pasemos ahora con la segunda parte. Consideraremos ahora el área debajo de la curva en el intervalo 4/3, 2. Y, siguiendo con la misma notación que en la integral anterior, tendríamos entonces que el volumen que deseamos se puede calcular de la siguiente forma. Sería igual a la integral de 0 a f evaluado en 4/3 de pi por g de y al cuadrado de y menos pi que multiplica a f de 4/3 al cuadrado, la cual es igual a la integral de 2 a 4/3 de pi por x cuadrado f' de x menos pi que multiplica a 2 a la 10 sobre 3 a la 6, y que también se puede escribir como menos la integral de 4/3 a 2 de pi por x cuadrado f' de x menos pi que multiplica a 2 a la 10 sobre 3 a la 6. Lo único que hicimos fue cambiar el orden de los límites de integración. Desarrollando ahora esta integral por partes, obtenemos que es igual a la integral de 4/3 a 2 de 2pi x f de x menos pi que multiplica a x cuadrado f de x evaluado de 4/3 a 2 menos pi que multiplica a 2 a la 10 sobre 3 a la 6, obteniendo así la integral de 4/3 a 2 de 2pi x que multiplica a 2x cuadrado menos x cúbica de x menos pi que multiplica a 2 a la 9 sobre 3 a la 6, lo cual da como resultado pi por x cuarta menos 2pi x a la quinta sobre 5 evaluado de 4/3 a 2 menos pi que multiplica a 2 a la 9 sobre 3 a la 6, y que es aproximadamente 3.213 unidades cúbicas. Al sumar este resultado con el anterior, obtenemos un volumen aproximado total de 7.689 unidades cúbicas.